Bien, gracias Andrea, Cintia, muchas gracias Sandra, Mabel, gracias por indicarme que no se escuchaba. Bueno, estaba conectado a uno de los micrófonos que tenemos acá conectados en el estudio. Bueno, son cosas que suceden en vivo, así es que eh, voy a agradecerles si me confirman si se escucha, por favor. ¿Ya? Bueno, me parece que ahora sí. Sí, gracias. Muchas gracias, Junior. Muchas gracias, Lisbeth. Como les comentaba, bueno, los defectos de tener tantos aparatos conectados. A veces se nos olvida de que tenemos otros micrófonos conectados, pero bueno. Muchas gracias por estar ahí. Justo les comentaba que habíamos quedado a hacer las transmisiones los días viernes. La transmisión pasada habíamos indicado de que todos los viernes íbamos a subir un video, todos los viernes a las 10 de la noche. ¿Por qué tan tarde? Porque, bueno, a esta hora, digamos que me desocupo un poco de las labores que realizo. Ya les he comentado, me parece que, bueno, actualmente estoy escribiendo mi nuevo libro sobre procedimiento disciplinario y eso, bueno, tiene un ritmo muy agotador. Créame que estoy trabajando más o menos hasta las 5 de la mañana y es muy, muy cansado porque aparte de que estoy llevando otras cosas también en el tema del trabajo normal. Y bueno, pero aún así tomo un poco de tiempo para compartir algo con ustedes. El día de hoy ha salido una norma muy interesante en el Diario Oficial del Peruano. Seguramente ustedes ya la deben haber revisado, esta ley que tengo acá en la mano, ¿ya? Y que justamente está proyectada acá en pantalla, que es la ley 31.131, la ley de pase de los trabajadores CAS a los regímenes 276 y 728. Una norma muy interesante y que está generando el efecto de generar mucha confusión porque muchos portales jurídicos, muchos abogados, eh, algunos diarios, algunas revistas están indicando bajo el título se aprobó la ley que elimina el CAS, ¿no? Ley de eliminación del CAS. Pero realmente no es propiamente una ley de eliminación del CAS. Si bien en el año 2012 tuvimos una ley de eliminación progresiva del decreto legislativo 1057, que es la norma que regula el CAS, en esta norma que ha salido ahora, el día de hoy, que ha sido publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, eh, a diferencia de lo pasado, no emplea el término eliminación. Y es por cuanto no dispone una eliminación propiamente. Lo que hace, bajo un título muy llamativo, es disponer que un determinado grupo de trabajadores que vamos a denominar beneficiarios de la ley van a pasar en un determinado momento a los regímenes 728 y 276. Es decir, no todos los que están bajo CAS van a pasar a ser 728 y 276, ni tampoco va a influir de que tengas de repente 5 o 10 años como CAS a la fecha de la publicación de la norma, sino que se va a producir el cómputo a partir de la entrada en vigencia de esta norma, ¿no? Hoy día, el día 9 de marzo de 2021, se ha publicado esta norma. Se entiende de que este mínimo de tiempo que te pide la norma como requisito para el pase se va a empezar a computar ahora. Dice, a partir de la publicación, de la fecha de la publicación, señala la norma. Muy diferente a otras normas, otros proyectos que puedan haber surgido antes, incluso a la norma que aprobaba el pase de los trabajadores de salud a las 728, que el tenor era diferente. En esta norma, en esta ley, el tenor es muy diferente y ya lo hemos comentado en sesiones pasadas, pero vamos a repasar para salir de algunas dudas, porque el efecto, el impacto inmediato que ha generado la publicación de esta ley es que muchas personas que han estado participando en convocatorias ya no están siguiendo este proceso por cuanto se han declarado la cancelación de estas convocatorias, ¿no? Y eso me ha escrito a muchas personas
para comentarme esta problemática que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cancelación del concurso de la SUNAT, este concurso CAS 002-2021 para gestor multifuncional, ha cancelado este proceso de selección porque desaparece la necesidad de servicio, ¿no? Fecha 8 de marzo de 2021. Entonces, vean de que es una situación inmediata, al igual que este comunicado de Opsitel, que se ha publicado hoy, 9 de marzo, y que hace referencia a varias convocatorias, en la cual indica que en el marco de la ley 30.131, la ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación de los regímenes laborales del sector público, se suspende los concursos CAS, ¿no? Entonces, muchas personas que han dejado sus trabajos y que han participado de esas convocatorias, ahora se ven con esa situación que ya salió la ley y la entidad, como ya no puede contratar CAS, porque así lo indica la norma, la ley, esta ley que ha sido aprobada, indica eso, de que a partir de la fecha las entidades ya no van a poder suscribir nuevos contratos CAS, están imposibilitadas pues de poder seguir llevar adelante esos procesos de convocatoria o incluso suscribir contratos, ¿no? Entonces, esta es la situación problemática que están viviendo muchos trabajadores, muchas personas, como les decía, que han renunciado para postular a una convocatoria o que ya habían pasado todos los filtros, estaba justo en la etapa de que tenía que firmar el contrato y la entidad dice, no, ya no puedes firmar porque, bueno, porque la norma me prohíbe, pues, que suscribir nuevos contratos CAS, ¿no? Es una situación problemática que tenemos que analizar que tenemos que tener muy en cuenta por cuanto, y ya les he comentado a ustedes, yo particularmente tengo una postura de que esta ley, si bien la iniciativa es buena, en el fondo no está bien enfocada por diferentes temas que hemos desarrollado antes y que vamos a desarrollar el día de hoy, que no, particularmente considero que no llega a la finalidad. Por ejemplo, el título de esta norma, ¿qué cosa es lo que indica? Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. Ustedes que ven las transmisiones en vivo, hemos hablado muchas veces de que en el sector público existe régimen 276, ley de base de la carrera administrativa, que tiene trabajadores nombrados y trabajadores que no son nombrados, es decir, contratados porque están bajo la 276, trabajadores 728, trabajadores CAS y en estos últimos tiempos, trabajadores bajo la ley de servicio civil. Regímenes laborales diferentes, reglas de juego diferentes. Y esto se ve marcado pues en julio, por ejemplo. Algunos cobran una gratificación de un sueldo y otros cobran un aguinaldo de 300 soles, ¿no? En julio y diciembre. Situación similar ocurre con el pago de la CTS. Algunos trabajadores no tienen CTS, ¿no? Los trabajadores CAS y los trabajadores 276 tienen una CTS mínima, mientras que los 728 tienen una CTS que se deposita en forma semestral 2 veces al año. Y los trabajadores de la ley de servicio civil también tienen una situación parecida. Entonces, vayamos al fondo, ¿no? ¿Realmente esta ley que ha sido aprobada erradica la discriminación? Particularmente considero que no. Considero que no erradica la discriminación, regímenes laborales, porque ya un grupo de trabajadores que ahora se van a ver beneficiados con la ley, porque la norma indica de que se van a ver beneficiados los que están con vínculo laboral a la fecha de publicación de la norma, adicionalmente otros requisitos que vamos a verlo ahora, pero este grupo va a pasar al grupo de los 728 y otro al grupo de los 276 dependiendo los regímenes laborales que existen en su entidad. Ya, y entonces vayamos a ver, ¿y es acaso que en los regímenes 728 y 276 no hay una suerte de discriminación? O sea, ¿cuál es el criterio, la razonabilidad para que unos trabajadores 276 reciban un aguinaldo de 300
y un trabajador 728 que hace el mismo trabajo reciba una gratificación de un sueldo. Eso es discriminación. Y se va a seguir manteniendo porque esta norma indica de que el trabajador puede pasar a 728 o 76 dependiendo del régimen. Entonces, la intención del Congreso es eliminarla o erradica esta discriminación. Considero que no, porque se va a seguir manteniendo esta diferenciación en la percepción de beneficios laborales. Entonces, si la intención es erradicar esta diferencia, ya pues no hay que igualar en todo caso los beneficios laborales, ¿no? ¿Qué sentido tiene que uno perciba un aguinaldo de 300 y otro una gratificación de un sueldo? O lo mismo que ocurre con las vacaciones. En el caso de los 728, no sale de vacaciones y al año siguiente, ¿qué cosa es lo que tiene? Hubo un sueldo por vacaciones y una indemnización vacacional de un sueldo. No se presenta en la 276. En la 276, al contrario, lo que se presenta es, no sales por más de 2 años, se hubiera indicado de que si no sale más de 2 años significa que pierdes el periodo antiguo, ¿no? En el caso de la asignación familiar, los trabajadores 728 tienen el 10% de la remuneración mínima vital, que son 93 soles, mientras que un trabajador 276 va a tener un monto mínimo, pues, ¿no? Que no llega en esa cantidad, ¿no? Entonces, bien, vamos viendo algunas preguntas, algunos comentarios que tienen. A ver, Marlene Roque nos indica, doctor, los que firmaron contratos CAS el día de hoy ya son indeterminados. Ah, qué interesante, qué buena pregunta. ¿A qué te refieres, Marlene, con que los que firmaron? ¿Significa que los que han participado en una nueva convocatoria o los que se les ha hecho una adenda? A ver si nos señalas. ¿Ya? Esa ley ya se publicada el día de hoy. ¿Ya? Hoy 9 de marzo. ¿Qué quiere decir? A partir del día siguiente empieza la vigencia, ¿verdad? Es decir, a partir del 10 de marzo, a partir del 10 de mañana, se entiende de que estas disposiciones tendrían efectos. Y ustedes podrían decir, pero doctor Jara, acá indica de que tiene que reglamentarse. Claro que sí, pero existen disposiciones que no requieren reglamentación, o por lo menos no es necesario que, por ejemplo, que para que la entidad esté prohibida de suscribir nuevos contratos tenga que salir un reglamento que así lo diga, porque ya la misma ley indica esa precisión. O lo mismo de que un trabajador que viene trabajando ya como 1057, como CAS, y que en virtud a las disposiciones de esta ley ya no se le pueda despedir porque su contrato CAS es a plazo indeterminado, no requiere una reglamentación. Es decir, a partir de la fecha, los trabajadores CAS que realicen labores de naturaleza permanente van a verse beneficiados de una situación de un CAS con naturaleza permanente, ¿no? Por lo menos el tiempo que necesita para llegar a ser 276 y 728. Otro tema que genera mucha confusión y hay muchas personas que están confundiendo eso. Doctor Jara, acá dice 2 años, ¿no? Dice que el trabajador tiene que tener 2 años de modo continuo, 3 discontinuos. Significa que yo ya tengo 10, doctor Jara, trabajando como CAS, entonces significa que ya cumplo el requisito. La respuesta es que no, ¿ya? Entonces, puedes tener sí 10 años de repente, ¿ya? De repente puedes tener 10 años, pero si es que tienes un compañero de trabajo que ha ingresado este año, el 2021, y tiene meses recién de trabajo, pero casualmente se ha publicado, se ha aprobado y se ha publicado esta norma, también se va a ver beneficiado él por esta norma, porque no te exige un tiempo mínimo para ser beneficiario, ¿ya? Una cosa es de las personas a las quienes se les aplique estas disposiciones y la disposición inmediata es de que su contrato CAS ya no va a vencer, y es decir, la entidad tiene que pues mantener ese trabajador CAS hasta el tiempo que requiera para llegar al pase de 728 o 276. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría tener, no sé, un par de meses
y tener la misma condición de beneficiario que un trabajador que tiene más años. Diferente va a ser con la situación cuando ya se dé el pase y que alguno va a tener preferencia, pero los efectos inmediatos de que mi contrato CAS va a ser, va a tener naturaleza indeterminada, ya es inmediata. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado por cuanto podría de repente aplicarse de forma incorrecta en el caso de algunas personas que no lo sepan entender bien. Y la norma es clara, no requiere en realidad un mayor análisis como para decir, doctor Jara, pero podría ser así, ¿no? Porque el mismo artículo 2, literal B, indica de que estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. O sea, con eso ya no deja pues espacio para poder decir podría ser, ¿no? La norma te indica, ¿no? Que tienes que tener 2 años de modo continuo o 3 discontinuo y que este plazo empieza a computar a partir de la publicación de la presente ley. O sea, que ya se va a empezar al cómputo. Tiene 10 años y el otro tiene un mes. Ambos van a tener que empezar a computar esos 2 años continuos que necesitan para llegar al pase. Y no significa de que cumplen los 2 años y ya va a ser un pase automático, ¿eh? Sino de que todavía hay una suerte de cronograma, de proceso, porque tiene que ver mucho con la parte presupuestal para lograr la incorporación, ¿no? Es decir, 2 años son los que tú necesitas y realizar labores de naturaleza permanente, pero no significa que a cada 2 años vaya a haber un pase automático, ¿no? No es un pase automático, es un pase gradual, ¿ya? A ver, Gatinger nos indica, doctor, en el caso de salud, los trabajadores CAS-COVID que ingresaron en junio del año pasado aplican, ya que su contrato estipula que el decreto de urgencia de emergencia sanitaria, o sea, quiere decir que el contrato estará hasta que termine la emergencia sanitaria. En relación a esta pregunta de los contratos CAS-COVID, en principio no cumplen la regla de haber ingresado por concurso público. La norma te indica que no solo seas CAS cuando se publica la norma y que realices labores de naturaleza permanente, sino que también tengas que haber ingresado mediante un concurso público. Entonces ustedes me pueden decir, pero todos ingresan por concurso público, Tujara. Simulado, lo que sea, pero todos, no todos. El año pasado se aprobó ingresos directos por el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, por ahí que habría una suerte de que esas personas no van a ser beneficiadas, ¿no? Lo mismo que personas que realizan servicios temporales, ¿no? Entonces, esas personas tampoco eventualmente no serían beneficiadas. Ivette nos indica, en el caso de los CAS que están por reemplazo alcanza esta aplicación. Qué interesante lo que dice Ivette, porque la norma indica claramente de que tiene que ser para labores de naturaleza permanente, ¿no? Es decir, si son contratados para cubrir una necesidad temporal, no tienen esta naturaleza permanente, ¿no? Entonces, lamentablemente no van a ser beneficiados. Y me hace acordar, Ivette, que más adelante la norma indica algo muy interesante que ahorita los voy a ver. A ver. Esto está por acá. A ver, me parece que está en la siguiente hoja. Vamos a ver. A ver. En el artículo cuarto, ya en el último párrafo del artículo cuarto indica que se encuentran exceptuados de la presente ley, de los alcances de la presente ley, los trabajadores que hayan sido contratados como CAS por confianza. Es decir, aquellas personas que desempeñan CAS directivos, como gerentes, subgerentes, CAS directivos, que ingresaron con mérito a una resolución de designación, o incluso que pueden haber un concurso,
pero que desempeñan un cargo de CAS de confianza no van a ser beneficiarios de esta norma, ¿ya? Doctor Jara, ¿significa de que las entidades ya no pueden celebrar contratos CAS? No, no significa eso, porque esta ley no se aplica casualmente para los trabajadores que realicen estos puestos de confianza. Entonces, igual se puede seguir dando para estas personas, ¿ya? Entonces, también para puestos que no tengan naturaleza permanente, puestos excepcionales, puestos de suplencia, como decía Ivette hace un momento, tampoco es que se vaya a prohibir este tipo de contratación, al contrario, pueden ser empleadas para esto, ¿no? Entonces, por ahí que van a haber personas que probablemente, entidades, que probablemente vayan a tratar de sacarle la vuelta a la norma, lanzando convocatorias CAS para concursos que entre comillas sean de naturaleza temporal o para suplir a un trabajador. Entonces, la norma indica de que quien va a hacer esta fiscalización de estas condiciones en que se brinda este nuevo CAS, porque vamos a estar frente a un nuevo CAS. Antes el CAS hasta el día de ayer era de que el CAS era temporal, pues, ¿no? No pensábamos que pudiera haber un CAS de naturaleza permanente o un CAS indefinido, ¿no? Como lo ha definido la norma. A partir de la fecha va a ser a plazo indeterminado. ¿Y quién va a verificar el cumplimiento de estas normas? SUNAFIL, ¿ya? Primera disposición complementaria final. Indica que SUNAFIL va a verificar este proceso de implementación de la ley. Y justo en la transmisión del viernes le decía, ¿y por qué no servir? ¿No? ¿Y por qué SUNAFIL? Si se supone que los CAS lo ve servir y no SUNAFIL. No, en principio porque no tiene la capacidad para hacer eso. Con eso me refiero a que no tiene inspectores de trabajo. Entonces, ni siquiera con el control de las convocatorias lo ha podido hacer, ¿no? Entonces, menos para un momento tan complicado como es evaluar el cumplimiento, porque van a haber muchas entidades probablemente que en los siguientes días vayan a tratar de cesar a trabajadores con el argumento de que no realizan labores de naturaleza permanente, es decir, realizan labores de naturaleza temporal, ¿no? Entonces, como entre comillas, no serían beneficiarios, porque la norma indica de que son beneficiarios, pues, quienes realizan labores de naturaleza permanente. El argumento de la entidad podría decir, tú no realizas una labor de naturaleza permanente, por lo tanto, no te renuevo tu contrato, no te prorrogo tu contrato. Entonces van a haber muchas personas, muchos trabajadores que se encuentren en esta situación, ¿no? Y que obviamente se tiene, pues, que controlar, ¿no? A ver, por acá, vamos a ver. Junior Livia nos dice, los que vencen sus contratos CAS fines de marzo de 2021 son trabajadores indeterminados. Depende, Junior, ya como le decía, depende de si cumple los requisitos, ¿no? El primer requisito es, para ser beneficiario de la ley, estar laborando a la fecha de publicación de la norma. Lo pueden cumplir muchas personas probablemente. El segundo requisito es que realices labores de naturaleza permanente. No todos lo hacen. De repente son personas contratadas por un proyecto determinado, o como comentaban hace un momento, trabajadores contratados por la temporada de emergencia sanitaria. Y de acá a un tiempo más ya no se tenga eso, ¿no? Entonces, esos trabajadores tampoco tendrían por qué verse beneficiados, ¿no? Entonces, ¿cómo está, doctor León? ¿Qué tal? Un gusto. A ver, Sergio Canahuira me dice, el 9 de marzo de 2023 se habrá cumplido con los 2 años para la gran mayoría de casas actuales. Claro, claro que sí, Sergio. Y de acá a 2 años más probablemente muchas personas tengan ya las condiciones. Pero como le decía hace un momento, no significa de que vayan a pasar automáticamente, ¿ah? Significa de que va a haber un proceso probablemente de pase.
Acá Tatilum Maslucán nos indica en la disposición complementaria de la ley indica que el CAS es indeterminado salvo por los casos de suplencia a quienes se refiere ello, ya que los contratos CAS no hay suplencia. Esa parte puede explicar. Ah, genial, Tatilum. Justo lo que le decía hace un momento es que ahora en esta nueva versión del CAS en que el CAS es a plazo indeterminado y que la excepción a la regla de este CAS, de este nuevo CAS que nos toca vivir, que nos toca presenciar, es que haya un CAS temporal, un CAS contratado para realizar labores de naturaleza temporal, de suplencia, como indicabas, y se van a mantener obviamente los trabajadores de confianza. Para estas personas que realicen estas labores de naturaleza temporal o transitoria, se pueden seguir pues siguiendo la contratación de los contratos. Y esto indica justamente en la disposición complementaria modificatoria única en la que modifica el artículo 5 del contrato administrativo de servicios. Le cambia la naturaleza y ahora indica que el contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Salvo que se utilice para labores de necesidad transitoria o de suplencia. Entonces estamos frente a un CAS indeterminado por regla general y en forma excepcional un contrato CAS de naturaleza transitoria o de suplencia. Transitoria, forma temporal, y de suplencia es para suplir a alguien, ¿no? Doctor Jara, tengo una trabajadora en grupo de riesgo que no va a venir pues hasta, no sé, hasta que se acabe la emergencia sanitaria. Significa que podría contratar un trabajador o trabajadora para suplir a esta persona, a esta titular, bajo los términos de la modificatoria. Sí, se podría, porque sería la excepción a la regla de juego, ¿no? Y ya han cambiado también el artículo 10 en la parte de extinción del CAS, en la que antes se permitía no prorrogar el contrato, le decían, le enviaban una carta al trabajador, le decían, ¿sabes qué? Ya no trabajas acá y ya te pago pues tu indemnización, ¿no? El máximo de 3 remuneraciones como indemnización. Ahora ya no se puede, ¿no? Ha cambiado el tenor y ahora indica de que solo puede ser cesado por una causa justa previa responsabilidad disciplinaria, así con un proceso administrativo disciplinario. Vamos a ir viendo las preguntas que nos están formulando, ¿no? Ivette nos dice, en el caso de los CAS que están por reemplazo, ¿alcanza esta aplicación? Obviamente que no, Ivette, ya porque son temporales. Sandra nos dice, ¿y los servidores que ingresaron por CAS directo sin concurso en la institución de trabajo jamás se realizó un concurso? No cumplirían la condición para ser beneficiarios, ¿ya? Que es el haber ingresado por concurso público. Viviana Basdi nos indica cuál sería la condición de los trabajadores repuestos por medidas cautelares. Mayormente en los casos de los trabajadores repuestos por medidas cautelares es una situación transitoria, o sea, es probable de que su proceso principal camine en paralelo y de repente obtenga un resultado favorable, ¿no? Porque en principio no son trabajadores que hayan ingresado por concurso, sino en mérito de una medida cautelar. Entonces, si se cae la medida cautelar, se cae también su situación, ¿no? Entonces, muy diferente a la situación de personas que ingresan por concurso. Así es que muy atento a lo que nos dice Viviana, ¿ya? Miriam Medina nos dice, y en caso de los terceros que ya tenemos 7 años laborando para el MINSA, ¿cómo podemos acceder a CAS? Lamentablemente, ya siguiendo la lógica de esta norma, ya no se podría acceder, o sea, ya no habría un pase, ¿no? Porque las entidades estarían prohibidas de contratar CAS que sean para labores de naturaleza permanente. Renan Álvarez nos dice, buenas noches, entonces las instituciones públicas pueden realizar contratos por terceros, no existe prohibición cuando existía el CAS. Qué curioso lo que dice Renan, porque no se ha modificado esa disposición. O sea, cuando sale la normativa del CAS en el año 2008, ¿ya? Se indicaba que se prohibía la contratación por servicios no personales, ¿no? Entonces,
revisamos acá esta modificatoria de este decreto legislativo 1057 y no está derogado. O sea, ¿qué cosa significa? De que las entidades se seguiría estando esa prohibición de contratar prestadores de servicios no personales. Entonces, entonces ¿qué hacemos si no se puede contratar por CAS? Si sigue todavía la prohibición de contratar por servicios no personales. Eh, a pesar de que siga, muchas entidades lo hacen, ¿eh? Muchas entidades siguen contratando trabajadores por terceros, ¿no? Entonces, y no me deja mentir, probablemente muchos abogados que estén viendo la transmisión, que se sigue haciendo, ¿no? A pesar que el 2008 está prohibido. Es probable que muchas entidades que tienen trabajadores 728, por ejemplo el Ministerio Público o Poder Judicial, ahora que ya no puedan lanzar convocatorias CAS, es probable de que lancen convocatorias 728. Entonces es bastante probable que vayan a haber ofertas laborales de ese tipo. Edwin Yasaki nos dice: doctor, buenas noches, una consulta. Ya que no puedo contratar nuevos CAS, ¿qué pasa con el personal que está contratado por incitación y estás trabajando 19 meses? Por incitación. No entendí la pregunta, Edwin. A ver si nos puedes precisar. No logré comprender la pregunta. Marlene Roque nos indica: los que han firmado contrato CAS el día de hoy son indeterminados. Qué buena pregunta. Como le decía, esta ley empieza, todas las leyes en realidad por regla general empiezan a su vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Esta ley se publica 9 de marzo, y es decir que a partir de mañana, como no estipula nada diferente, ni condiciona su reglamentación, su vigencia a su reglamentación. O sea, no dice va a entrar en vigencia cuando se apruebe el reglamento, no indica eso. ¿Qué quiere decir? Que a partir del día de mañana ya está vigente. Entonces, a partir del día de mañana ya las entidades ya no podrían terminar estos contratos CAS con los trabajadores que tengan contratos que tengan esas características de permanencia. Ni lanzar nuevas convocatorias, ni suscribir nuevos contratos, obviamente. Quiere decir que si ahora has suscrito tu contrato, pues estás con mucha suerte. Porque en el entendido de que todavía mañana empieza pues esta vigencia de la norma CAS, ¿ya? Como les decía, no han eliminado nada. No exige un mínimo, pues. Entonces, no podría decirme: no, Jara, pero recién tiene un mes esta persona o recién ha ingresado. Ya, pues, pero no, la norma no te pide un mínimo. Entonces, bajo esa premisa, una persona que tiene muchos años como CAS y otra persona que tiene meses están en las mismas condiciones. Pues bien, amigos, nos vamos a un pequeño corte, ¿ya? Y retornamos. Bien, estamos de vuelta. A ver, hay varias preguntas por acá. Ricardo nos indica, a ver, nos hace una pregunta. Entonces, para dejar en claro esto, las entidades de hoy en adelante están prohibidas de lanzar convocatorias CAS. El personal que en la actualidad viene elaborando por más de un año ya le alcanzaría esa nueva normativa. Acá hay dos preguntas, Ricardo. La primera es que ya no pueden lanzar nuevas convocatorias. Sí, ya no pueden lanzar nuevas convocatorias, salvo que sea para un tema de suplencia o un tema de labores que no requieran permanencia, ¿ya? Lo segundo es, nos indicas si las personas que tienen más de un año ya les alcanza la normativa. No requiere un año, ¿eh? La normativa no te dice un año. Podrían haber ingresado este año, 2021, y tengan, mira, 2 meses, 9 días, y ya ser beneficiario de la norma. No te indica un mínimo de años, ¿ya? Como otros proyectos. No confundir, porque muchos abogados están confundiendo con proyectos pasados, o con otros proyectos que sí indicaban un mínimo de años y que indicaba que tenías que tener 2 años para ser beneficiario. Esta ley aprobada no te indica el mínimo de años, ¿ya? Entonces, podrías tener un mes de repente y ser beneficiario, ¿no?
que ya tendrías pues mucha suerte para estar en esa situación, ¿no? A ver, Stephanie Guevara nos dice, soy trabajador del INPE, estoy con licencia por ser persona vulnerable con COVID-19, por ser madre lactante. Mi contrato será indefinido, me puede decir, hasta aquí nomás, hasta aquí nomás. Eh, pues bien, Stephanie, habría que ver el tipo de labores que realizas, ¿ya? Si estás con licencia con goce de haberes, eh, es lo mismo que estar con labores presenciales. El trabajo remoto o las personas que están con licencia, esta licencia impuesta por estado de emergencia, por estar en grupo de riesgo, por ser personas vulnerables, y también son beneficiarios de la norma, siempre y cuando realices labores de naturaleza permanente, ¿no? Habría que ver, de acuerdo a la institución que realizas, si las labores para las cuales fuiste contratada tienen esa naturaleza, la entidad ya no podría resolver tu contrato, es decir, estaría obligada pues a mantenerte por los siguientes años. A ver, Abdías Parra nos indica, yo gané mi correposición hace 2 años y medio, pero a la fecha mi empleador del Estado no cumple con la sentencia. A la fecha solo me encuentro con medida cautelar. ¿Qué puedo hacer? Abdías, lo que tienes que hacer es cambiar de abogado. Tienes que cambiar de abogado o, bueno, o si eres abogado, ver el tema de requerirla, de pedirle al juez que requiera a la entidad cumplir el mandato judicial, ¿ya? Porque tampoco es que una medida cautelar vaya a durar tanto, ¿no? Si ya tienes tu sentencia definitiva, con calidad de cosa juzgada, sea porque la entidad no impugnó o porque de repente habiendo impugnado obtuviste un fallo favorable, lo que tienes que pedir es al Poder Judicial que se requiera a la entidad, pues bajo procedimiento de multa o de denuncia incluso, que se cumpla el mandato judicial, ¿ya? Si no haces nada y no lo pides, el Poder Judicial tampoco va a hacer ese trabajo por ti, ¿no? Entonces tienes que pedirlo, ¿ya? Raúl HC nos indica, ¿esta ley podría ser declarada inconstitucional por el TC? Claro que sí, Raúl, podría ser. Te podría asegurar que hay muchas posibilidades de que vaya a ser cuestionado, vaya a ser demandado, y el TC ya tiene un criterio porque ya emitió hace poco una sentencia en la cual indicaba que el Congreso no podía emitir leyes que tengan repercusión en el presupuesto del sector público, y esta ley casualmente tiene repercusión. Entonces, bajo esa línea, ¿podría ser impugnado? Sí, podría ser. ¿Podría ser declarado inconstitucional? Es muy probable que sí, ¿ya? A ver, Nancy Guisado nos indica, ¿cómo hago para contratar por la modalidad 728 y 276? ¿Tiene que ser por concurso o directo? Si es sector público, por concurso, de ley, Nancy, ¿ya? Carlos Cabrera Valdión nos indica, ¿qué debemos entender por realizar labores de carácter permanente? Qué buena pregunta, Carlos. Carlos Cabrera nos indica, ¿y qué debo entender por labores de naturaleza permanente? Labores de naturaleza permanente están ligados a las funciones propias de la entidad, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una entidad pública, requiero una secretaria, un asistente, obviamente van a tener esa naturaleza de permanencia, contratar ese tipo de trabajadores, ¿no? Pero si requiero, de repente, eh, supongamos, a ver, no se me ocurre, supongamos que soy... a ver, es un gobierno local, de repente una municipalidad, pero quiero contratar a un trabajador para que se dedique a hacer un proyecto, un expediente determinado de una obra. Entonces, ¿tendrá esa naturaleza de permanente? Obviamente que no, ¿no? Por obvias razones no. Entonces, tiene que ir ligado mucho al trabajo que hace la entidad, ¿no? Obviamente, el trabajo que hace un gobierno local, de un gobierno regional, o una entidad pública, o como el INPE, como nos comentaba hace rato una persona, va a diferir mucho. Entonces, pero las labores de naturaleza permanente van a estar ligadas a las funciones propias de la entidad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que realiza la entidad? Entonces, y contratar a una persona contribuye a que esa entidad cumpla esas funciones. Si la respuesta es sí, va a ser naturaleza permanente. Si la respuesta es no, obviamente puede ser considerado naturaleza temporal o excepcional, ¿no?
O lo mismo que podría ser, se me ocurre, por ejemplo, que se contrata una persona para hacer labores que en apariencia podrían ser permanentes, pero que no lo son. Por ejemplo, eh, ahora tengo una trabajadora que está con licencia con goce por estar en el grupo de riesgo, ¿ya? Por estar en el grupo de riesgo a contagio de COVID. Y no va a regresar hasta noviembre probablemente, hasta fin de año. Entonces, yo necesito una persona. Entonces, necesito cubrir ese puesto. Entonces, voy a contratar a alguien, no porque necesito reemplazar a alguien en forma permanente, sino en forma temporal. Entonces, no obstante realizarse labores propias a la entidad, contrato a alguien para que temporalmente supla a esta persona. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de evaluar qué labores son naturaleza permanente y si hay particularidades como las que estoy comentando, ¿ya? ¿El secretario auxiliar judicial hace labor permanente? Obviamente que sí. Una consulta, si estoy por CAS en el sector público y si entré por CAS como bachiller y quisiera agregar recientemente mi título, ¿qué sucede con la remuneración? ¿Podría aumentar mi sueldo o ya no se podría? Evelyn Loma nos indica, nos hace esta pregunta. Ingresé como bachiller, ahora ya me titulé. ¿Puedo pedir a que mi entidad me varíe el sueldo, me incremente? La respuesta es que no, ¿ya? No era antes y con esta normativa tampoco se ha establecido ese cambio. Y esa era la gran limitante porque hasta hace poco, y sigue siendo, que habían convocatorias CAS que se hacían, ¿ya? Que se hacían únicamente para lograr que una persona cambie la remuneración. Pueden ser las labores similares o las mismas, pero se lanzaba una convocatoria para que esta persona incremente su remuneración. ¿Y eso por qué? Y eso porque la norma prohibía y prohíbe el incremento o la variación de la remuneración. Entonces, no existe un marco legal que permita eso, ¿ya? Entonces, yo te diría, tendría que volverse a lanzar, pero ahora con el nuevo escenario que vivimos, obviamente ya no se va a volver a lanzar, ¿no? Entonces ahí hay una situación muy delicada. Jenny Chávez nos dice, estamos retrocediendo y la ley de servicio civil, ¿dónde queda? Servir se pregunta lo mismo, ¿y dónde queda la ley de servicio civil? El problema es de que ha avanzado muy lento, entonces ha avanzado tan lento de que una situación que en apariencia debió ser temporal, se ha hecho permanente en una convivencia de regímenes laborales, porque antes había 276, 728 y los servicios no personales, ¿no? Que propiamente no son trabajadores. Pero ya cuando nace el CAS para cubrir esos puestos de servicios no personales y para que pasen a la ley de servicio civil y se unifican los regímenes laborales, año 2008, estamos año 2021, iniciando 2021, esa situación se ha mantenido, miren, 12 años, ¿no? 12 años se ha mantenido y estos tres regímenes prácticamente han llegado para quedarse. Bueno, cuatro como la ley de servicio civil, ¿no? Regímenes laborales generales, porque hay especiales también, ¿ya? ¿Y eso a quién le atribuimos? Bueno, a servir en gran parte, ¿no? De que no ha tenido una buena estrategia, a los mismos trabajadores, ¿no? Porque hay una suerte de una tendencia, por decirlo así, a migrar a los regímenes 728, ¿no? El 728 es un régimen creado por el sector privado, pero como es muy atractivo, comparando con los 276 es muy atractivo, lo que pretenden las entidades es, no, entonces yo me voy a 728, ¿no? Entonces ya hay una corriente de que los trabajadores hayan buscado su exclusión de la ley de servicio civil para pasar a este régimen laboral que no es del sector público, pero que fue adoptado en determinado momento, ¿no? Y ahora lo que se pretende, incluso con esta ley, ustedes van a revisar esta ley, y esta ley lo que indica, curiosamente, lo que indica es de que el pase de esos trabajadores o el objeto de esta ley es incorporar al régimen laboral del 728, ¿no? Y más abajo, ya en otro párrafo dice, en las entidades públicas cuyo régimen laboral es exclusivamente 276,
se va a aplicar este régimen laboral. O sea, la primera opción es 728, el 276 es la segunda opción, ¿no? Si ya no queda. Entonces, hay esa tendencia, como le decía, ¿no? Hay esa tendencia de migrar hacia lo privado, ¿no? El problema de empleo público se va a mantener, ¿no? Y ahora con esa situación se va a incrementar, ¿no? Y de que van a beneficiarse un gran grupo de trabajadores, claro que sí, se van a beneficiar. En el caso de que no se declare de repente la inconstitucionalidad de esta norma, se van a ver eventualmente beneficiados. ¿Con esto se erradica la discriminación? Considero particularmente que no. ¿Ya? Considero particularmente que no, porque la discriminación o la diferencia irracional de beneficios laborales se va a seguir manteniendo en los 728 y los 276. Y hay algo que no había advertido, o me parece que sí, creo que lo había comentado en la transmisión anterior, de que un trabajador CAS cuyo pase vaya a ser a 276, la norma no te indica que el pase sea como nombrado. Es decir, el pase va a ser como contratado 276. Y doctor Jara, ¿y eso qué significa? ¿Qué va a repercutir? Va a repercutir de que si va a pasar como contratado, no va a tener los subsidios por fallecimiento y gasto de sepelio, no va a tener otros beneficios como la bonificación familiar y otros conceptos propios a los trabajadores nombrados, a los trabajadores de carrera 276. Entonces, porque dice el pase 276, ¿ah? Y no te dice el pase a 276 como nombrado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un 276 contratado permanente y un CAS, prácticamente la única diferencia es que la permanencia, ¿no? Porque los beneficios laborales son, digamos que los mismos incluso. A ver, Sergio Canagüí nos indica, incluso si es declarada inconstitucional por principio protector, ya no se podría reducir el derecho ganado de estabilidad laboral. Claro que sí, Sergio, pero el detalle es de que ahorita es una expectativa de derecho. O sea, porque ahorita el beneficio inmediato es de que no se vaya a dar por terminar los contratos de trabajo CAS, que eso se va a extender en 2 años. Significaría que en 2 años recién el trabajador tendría el derecho pues al pase, ¿no? Recién cumpliría los 3 requisitos. Ahorita puede tener el requisito 1 de ser CAS a la fecha de la entrada en vigencia de la norma. Podría cumplir el requisito 2 de realizar labores de naturaleza permanente. Podría cumplir el requisito 3 de haber ingresado por concurso, pero el requisito 4, que es tener la antigüedad de 2 años, no la va a tener sino en 2 años, ¿no? Es decir, de acá a 2 años más, 2021, 22, 23, ¿no? De acá en el 2023 recién va a tener los 2 años continuos para buscar, pretender su pase, hacerlo 76 y 728. Y el Tribunal Constitucional podría pronunciarse antes de que se llegue a este tiempo, ¿no? Entonces, probablemente tengamos pues trabajadores de que antes de que cumpla sus 2 años se den con la ingrata sorpresa de que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no? Es una posibilidad, ¿eh? Puede ser que de repente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, perdón, no busque cuestionar, ¿no? Esta norma. Lo veo bien complicado, pero podría darse una posibilidad. Mauricio nos dice, ¿usted considera que es inconstitucional? Particularmente considero que sí, Mauricio. Incluso hace poco escribí un artículo sobre eso en Gaceta Procesal Constitucional, que me parece que ya lo han publicado, de Grupo Gaceta Jurídica, sobre ese tema. Particularmente considero que sí, la intención puede ser buena, pero no está bien enfocado, ¿no? Particularmente no está bien enfocado. Tiene un título muy llamativo que es erradicar la discriminación, pero no logra su finalidad. Lo siguiente es de que el problema de empleo público se va a mantener, ¿no? Entonces, lo único que logra ahorita, el efecto colateral, ¿qué cosa va a ser? Va a ser de que las entidades, al estar prohibidas a contratar por CAS, puedan incrementar sus contrataciones por servicios no personales, esas contrataciones informales,
y se incrementen nuevamente los procesos judiciales como antes había, puede darse la posibilidad de que algunas entidades que si cuentan con presupuesto lancen convocatoria 728, que probablemente va a ocurrir en el Poder Judicial, el Ministerio Público, me imagino, eh, por el tema de la responsabilidad también. Y ya va a haber otro grupo de entidades que emplee esta salvedad de que sean contrataciones temporales o de suplencia, contrataciones de necesidad transitoria o de suplencia, y que puedan disfrazar eso, es decir, contraten a trabajadores para naturaleza permanente, pero que le den ese matiz de labores de suplencia o labores transitorias. Si el trabajador, como necesita el trabajo, se preste para esto, ¿no? Entonces, puede darse varios escenarios, se va a dar varios escenarios definitivamente en la práctica con la aplicación de esta norma, ¿no? Entonces, el empleo público va a seguir en el mismo problema, incluso se va a incrementar probablemente. Vivian Vives, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vivian nos dice, ¿cuáles serían las causales para retirar el personal CAS que cumple todos los requisitos para el nuevo pase al régimen? No entendí la pregunta, Vivian. ¿Cuáles serían las causales para poder retirar el personal que cumple todos los requisitos? La única opción, si tienes un trabajador que cumple con todo, bueno, ahorita no vas a tener un trabajador que cumple con todo. Ahorita vas a tener un trabajador que cumple con 3 de los 4 requisitos que prevé la norma. Cercanas a la fecha de publicación de la norma, realizar labores de naturaleza permanente, haber ingresado por concurso público, ¿ya? Y te va a faltar el tema de la antigüedad. La única forma de cesar a este trabajador es con un proceso disciplinario. Es la única forma de sacarlo, ¿ya? A ver, me había quedado por acá. Son muchas preguntas. David Ciro nos dedica, doctor José, y los procesos que están en proceso se quedarán en proceso, mi estimado David. Incluso justo estoy compartiendo en pantalla, miren, el caso de Opsitel que el día de hoy han declarado pues la cancelación de este concurso. Lo mismo ha sucedido con un proceso de la SUNAT, que ya había terminado el concurso, pero ahora no se firma el contrato porque ya hay la norma que me dice que no puedo firmar nuevos contratos. Entonces, eso va a pasar, ¿no? Se entiende que ya no deberían lanzar nuevas convocatorias a las entidades, salvo para algunas situaciones que ya las hemos comentado. Mercedes Cachi, ¿cómo estás? Nos dice, en cuanto a las remuneraciones, sabemos que en algunas instituciones los contratados CAS ganan más que un 728, al pasar a 728 tendrá que variar su remuneración o se mantiene la remuneración como contratado CAS. Tiene que variarse, estimada Mercedes, ¿ya? Tiene que variarse y porque los regímenes laborales de las entidades manejan una escala, normalmente en los 276, 728, una escala remunerativa, tiene que adaptarse, ¿ya? Darío Gutiérrez dice, pero si así se diera el caso de que se declare inconstitucional, como ya se dijo por principio protector, ¿no perderían el derecho ganado de permanencia? Considero de que de mucho va a depender al tema de cuánto se demore el TC de pronunciarse, ¿ya? Porque si supongamos que el Tribunal Constitucional se pronuncia y declara inconstitucional antes de que el trabajador cumpla los 4 requisitos, ahorita tiene 3, probablemente muchas personas cumplan 3 requisitos y le falte uno, que es la antigüedad, para llegar a pretender su pase, que va a suceder todavía cada 2 años. Mientras tanto es una expectativa de derecho, entonces no podríamos, particularmente no podríamos hablar de que ya tengan todos los presupuestos. Antes de que se declare inconstitucional, los trabajadores CAS ya habrán ganado el derecho de no poder cesados sin determinar, decir que ese derecho no se puede retrotraer. Va a depender mucho, Sergio, va a depender de cuánto se demore el TC, porque podría demorarse bastante o podría ser rápido de repente, ¿no? Si es que el TC se pronuncia después de que el trabajador ya tiene los derechos ganados, considero particularmente de que ahí sí operaría el principio protector y estas personas deberían pues ser beneficiarias, ¿no? Vivian Vives nos dice, yo cumplo todos los requisitos, tengo 4 años.
No, Vivian, te estás equivocando con un requisito. ¿Por qué? A ver, si recién te has conectado a la transmisión, mira, acá hay 4 requisitos, ¿ya? El primer requisito es realizar labores de naturaleza permanente. 1. Tener contrato administrativo de servicio por 2 años en modo continuo o 3 discontinuos, pero este plazo de 2 años o 3 discontinuos se va a computar a partir de la publicación de la norma. Hoy día, 9 de marzo de 2021, se ha publicado recién la norma. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tengas más de 2 años, vas a tener que computar, empezar a contar tus 2 años que necesitas para llegar a cumplir los 4 requisitos. Por eso les decía, ahorita en la actualidad no hay nadie que cumpla 4 requisitos. Puedes tener 4, 5, 10 años, pero lo concreto es de que ahora esa antigüedad que tienes no cuenta para cumplir esos 4 requisitos, porque la norma ha sido bien específica al indicar de que estos plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la presente ley. Había otros proyectos anteriores que sí decían lo que nos indica Vivian, pero en este proyecto tiene esta particularidad. A ver, Darío Gutiérrez dice, pero la norma señala la modificación del artículo 5 del decreto legislativo 1057 ya es indeterminado. ¿Eso en relación a qué, mi estimado Darío? ¿Alguna? No comprendí. Porque no es para todos, ¿ah? O sea, es determinado por regla general, pero existe excepciones, ¿no? Cargo de confianza, puestos de suplencia, puestos transitorios. Sergio Canagüira dice, es desde mañana ya han ganado los trabajadores CAS de no ser cesados. Y claro que sí, el efecto es inmediato. Cumplen los 3 requisitos, haber ingresado por concurso, realizar labor de naturaleza permanente, y ya pues tendrían que gozar de esta estabilidad, digamos, ¿no? O sea, vamos a estar frente a CAS estables, ¿ya? Vamos a estar frente a casas estables. Lo único que requieres, pues, para que no te cesen es haber estado laborando a la fecha de publicación de la norma, que muchos van a cumplirla. Realizar labores de naturaleza permanente, muchos van a cumplirla. Haber ingresado por concurso público, también muchas la van a cumplir, ¿ya? Entonces, el efecto es inmediato, no requiere reglamentación, no requiere reglamentación. Entonces, si sucediera de que tu contrato acaba en marzo 2021 y la entidad ya no te quiere renovar o no te quiere prorrogar, que es el término correcto, y estás en esa situación de que reúnes pues el carácter permanente de tus labores, de que eres escasa la fecha que entró la vigencia de la norma, de que ingresaste por concurso, pues tendrías todo el derecho pues de cuestionar esto en sede administrativa y luego en vía judicial, ¿no? A ver, Estela Terrona dice, ya no habrá convocatorias CAS a partir de la fecha de publicación. No debería haber, ¿ya? No debería haber. Para puestos permanentes, Estela. Puede haber para puestos de suplencia, puestos transitorios. Stephanie nos dice... me parece que ya resolví esta pregunta de Stephanie, ¿no? De Limpia que tiene licencia con goce, ¿no? Que su contrato es definido, depende del tipo de labores que realices, Estefanía. Si realizas labores de naturaleza permanente, te vas a ver beneficiada con esa norma. Katy CJ nos dice, estos 2 años continuos por CAS de la presente ley que especifica, ¿tiene que ser la misma institución o también suma el haber estado laborando CAS por otra institución? Ah, qué buena pregunta lo que dice Katy. Y eso nos lleva al literal B, que esos 2 años continuos van a ser a partir de la publicación de la norma, ¿ya? Se entiende que debería ser la misma entidad, pero la norma indica de que también puede darse puestos que sean puestos discontinuos, ¿ya? Entonces podrías de repente elaborar en otra entidad también y ahí tener esa discontinuidad y en la cual te piden 3 años, ¿ya? A ver, ya con esto ya vamos terminando la sesión. En realidad
pensaba que era una sesión súper rápida, pero bueno, las preguntas están súper entretenidas, súper interesantes, que la verdad me tomaría más tiempo, pero bueno, no es la finalidad. Probablemente vamos a tener más transmisiones en vivo sobre el tema. A ver. Sergio nos dice, entonces al haber ya ganado el derecho de ser casa estable, este derecho desde mañana no puede retrotraer al principio protector. Obviamente Sergio, a partir de mañana el efecto inmediato va a ser de si realiza labores permanentes, has ingresado por concurso y eres casa a la fecha de publicación de la norma, la entidad no debería cesarte, ¿no? Entonces, ese es el efecto inmediato, no requiere reglamentación, no requiere que se reglamente. Pero doctor Jara, el reglamento, no requiere, no lo condiciona, no indica de que la vigencia tenga que esperar a la reglamentación. Y por regla general, toda ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Nancy Guisado nos dice, ¿y qué pasará con los que estamos haciendo proceso judicial? Bueno, su proceso va a continuar, estimada Nancy. Stephanie dice, no escuché. Bueno, te decía Stephanie de que para ver si eres beneficiario o no va a depender de si fuiste contratada para realizar labores de naturaleza permanente, ¿ya? Si fuiste contratada para realizar labores de naturaleza permanente, obviamente sí te vas a ver beneficiada de la norma siempre que hayas ingresado por concurso. A ver, y acá hay una última pregunta de Mercedes Cachi, nos dice... excelente disertación. Una pregunta: cuando el contrato CAS es por un puesto del gobierno regional, se convierte en un contrato de locación, este se desnaturaliza, y de ser así, desnaturalizaría para el régimen 276-728. Buena pregunta, Mercedes. Es una pregunta que requiere ya evaluar específicamente el caso y ver cuánto es el tiempo que esta persona ha brindado el servicio y si se identifica pues las labores realizadas como CAS con los de prestadores de servicios no personales, ¿ya? Que es un caso que se tiene que evaluar detenidamente. A ver, Vivian nos dice, justo hoy día tuve un examen de conocimientos para un concurso CAS. ¿Quiere decir que el concurso queda sin efecto? Así es, estimada Vivian. Si todavía no ha suscrito el contrato, es probable que la entidad cancele el concurso, ¿ya? Salvo que sea un concurso para cubrir un puesto de suplencia o un puesto transitorio, ¿ya? Si no es así, la entidad pues estaría prohibida de suscribir el contrato. A ver, Sergio Canagüero dice, pero lo digo porque si el TC declara inconstitucional la norma, por principio protector, los casos tales ya no podrían ser cesados. Yo creo que se generaría un gran debate, Sergio, sobre ese tema, porque ahorita, como les comento, tiene una expectativa de lograr ese derecho al pase, ¿no? La estabilidad, ahorita sí es un derecho que ha nacido, sí, y con la inconstitucionalidad podría generarse unas posturas diversas de algunos que consideren que no y otros que sí. Evelyn nos dice, ¿y con qué modalidad ingresarán ahora? Como le decía, hay varios escenarios, ¿no? Que pueden ingresar por servicios no personales, que se ha prohibido, que puedan emplearse contratos CAS fraudulentos bajo la fachada de un contrato CAS por naturaleza transitoria de suplencia, o puedan emplearse contratos 728, como probablemente lo van a emplear Poder Judicial, Ministerio Público. Pues bueno, muchas gracias por estar hasta esta hora. Somos más de 160 personas, increíble que tantas personas podamos estar conectadas a esta hora. Muchas gracias por seguir el canal. El canal está creado con mucho cariño por ustedes. Esto es Enfoque Laboral. Y si es la primera vez que has visto un video, recuerda de que tenemos nuestro canal de YouTube donde están todos los videos que subimos en forma semanal, ¿no? Y subimos ahora los días viernes a las 10 de la noche. Así es que este viernes también tenemos una transmisión bastante interesante. Se cuidan, estamos casi inicio de semana, se cuidan bastante. Recuerden tomar todas las precauciones porque todavía no podemos confiarnos. Bien, muchas gracias, nos vemos hasta una próxima oportunidad.